El pasado 22 de agosto, el presidente Juan Manuel Santos anunció un proyecto de ley estatutaria que abriría el camino hacia la refrendación de un eventual acuerdo con las FARC mediante un referendo. Lo que hemos decidido es un acto de responsabilidad con el país, porque si no hay acuerdos, si no llegamos a algún acuerdo, pues no sucede absolutamente nada, no se aplica esta posibilidad. El gobierno comunicó al país su decisión de apelar al referendo como mecanismo de refrendación, sin para nada mencionar los procedimientos de construcción democrática de lo que sería refrendado. El jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, explicó que el objetivo de la propuesta es levantar la limitación para que el mecanismo de refrendación de un eventual acuerdo coincida con las elecciones ordinarias, es decir, las legislativas o presidenciales del próximo año. La eventual concreción de este o cualquier mecanismo depende de lo que las delegaciones acuerden en La Habana. La apuesta jurídica del jefe de Estado colombiano llegó con un mensaje de urgencia al Congreso. En la ponencia radicada el 4 de septiembre quedó establecido que no será obligatorio para los ciudadanos votar el eventual referendo. No obstante, los jurados ofrecerán el tarjetón y será el elector quien decida si vota o no. Proyecto de ley estatutaria, por medio del cual se dictan las reglas para el desarrollo de los referendos constitucionales con ocasión de un acuerdo final para la terminación del conflicto armado. Artículo 2. Los referendos constitucionales a los que se refiere la presente ley podrán coincidir con actos electorales. Los electores estarán en plena libertad de señalarles a los jurados de votación que no desean recibir el tarjetón correspondiente al referendo. El proyecto también establece que tanto las campañas opositoras como promotoras de la consulta popular serán financiadas por el Estado. Proyecto de ley estatutaria. Artículo 4. El Consejo Nacional Electoral establecerá las reglas de financiación de las campañas que apoyen o controviertan los contenidos del tipo de referendos constitucionales a los que se refiere la presente ley. Con esta carrera por el referendo que iniciará sus debates la próxima semana, el proceso de paz afronta otro polémico dilema. Desde La Habana, el grupo terrorista de las FARC insiste en que sea una asamblea constituyente y no un referendo la que refrende el eventual acuerdo de paz. Conversamos telefónicamente con el señor presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, manifestándole nuestra extrañeza por la persistencia del gobierno y del legislativo en mantener la unilateralidad en el proceso. Al mismo tiempo, pidieron que una comisión del Congreso colombiano viaje a la sede de los diálogos para discutir este espinoso tema. Que una delegación parlamentaria se reuniera con la delegación de paz de las FARC-EP a fin de escuchar nuestros planteamientos sobre el asunto de la refrendación. Para sectores críticos del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, la discusión sobre el referendo por la paz no tiene sentido en momentos cuando solo se han discutido 2 de los 6 puntos de la agenda, hay acuerdo solo sobre uno y su contenido hasta ahora es incierto. Muy bien, hasta ahora saludo en San José de Costa Rica a Óscar Arias Sánchez, él es Premio Nobel de Paz en 1987 por participar en los procesos de paz en los conflictos armados de América Central. Expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, bienvenido al programa La Noche, NTN 24. Encantado. Expresidente y Premio Nobel de Paz en 1987. ¿Cuál es la opinión que usted tiene frente a este proceso de paz que adelanta el presidente colombiano Juan Manuel Santos con las FARC? Este proceso ya cumple 9 meses y en ese momento se está planteando un referendo. ¿Qué opina usted? Bueno, en honor a la verdad, la información que llega al extranjero de lo que acontece en Colombia sobre la negociación es poca. Yo entiendo que el mundo esté hoy interesado en ver qué pasa en el norte del África, que haya seguido en los últimos meses el despertar de los países árabes, de lo que se ha dado en llamar la primavera árabe, que hoy estén preocupados por el futuro de Egipto y el bombardeo a Siria.
Pero bien, yo he tratado de seguir la negociación allá. Me parece que ha tomado mucho tiempo. El tiempo está en contra del éxito de esa negociación, porque el radar internacional no está en Colombia. El interés que despierta la negociación en Colombia va perdiendo ese interés la gente en el resto del mundo cuando se toma tantos meses, llevan ya entiendo que 9 meses, y por eso he dicho que la experiencia aquí en Centroamérica fue de un trabajo muy intenso de cancillerías primero, con los ejércitos o las fuerzas armadas de todos los países centroamericanos, un trabajo previo a la reunión de presidentes, y al final el plan de paz que yo introduje a mis colegas de Centroamérica se firmó después de una reunión de 24 horas, porque ya habíamos hecho los gobiernos un trabajo previo muy grande. Y esa fue mi experiencia. Ustedes han optado por un mecanismo un poco distinto, que toma meses y meses y meses. Nunca se presentó una agenda muy escueta que implicara tomar decisiones sobre puntos muy concretos, como lo hicimos nosotros en Centroamérica a mitad de los 80s. Y eso es lo que me preocupa. También he expresado que me preocupa el que sea sometido a un referendo el acuerdo que se logre en Habana eventualmente. Yo sé que un referéndum, la participación de todo un pueblo le da legitimidad al acuerdo al que llegue las FARC con el gobierno colombiano, pero pienso que es bastante complejo. Expresidente Arias y Premio Nobel de Paz en 1987, le planteaba al comienzo de la pregunta, pues este referendo que ha planteado el gobierno colombiano y que está siendo estudiado por el Congreso y que de alguna manera capta la atención ahora en Colombia. Quisiera preguntarle cuál debe ser, según su análisis y según, digamos, la experiencia que usted tuvo en los procesos de paz en Centroamérica, cuál debe ser el mecanismo de refrendación para un eventual acuerdo de paz. Bueno, vamos a ver, si después de tantos meses de negociar, ¿por qué no confiar en que lo negociado está bien? Como pasó en Irlanda del Norte, los negociadores lograron un acuerdo y no hubo que refrendarlo en un plebiscito. Como pasó en todos los intentos que ha habido en Camp David en Estados Unidos sobre el conflicto palestino-israelí, el presidente Carter llevó a la mesa de negociación al presidente Sadat de Egipto y al primer ministro Begin de Israel. El acuerdo al que llegaron no fue sometido a un referéndum en los dos países. En Centroamérica no tuvimos que someter a un referéndum lo aprobado por los presidentes. Como le decía anteriormente, es cierto que la participación del pueblo colombiano en un referéndum le da más legitimidad a los acuerdos, pero es muy difícil que un acuerdo muy complejo, de muchas páginas, que trata sobre temas muy controversiales y complejos, la gente pueda entender bien eso, porque no van a ser presentados con objetividad al electorado colombiano, porque los partidos políticos van a estar unos a favor, otros en contra, los medios de comunicación van a estar unos a favor, otros en contra, la sociedad civil va a estar una parte a favor, otra en contra, y al final, cuando llegue el elector colombiano a la urna, no va a saber si votar a favor o en contra de los acuerdos de La Habana. Ese es el temor que me da, y el temor se lo digo como un hombre que ama la paz
y que sé que es más fácil hacer la guerra que hacer la paz, porque yo lo he vivido aquí en Centroamérica y me costó mucho trabajo, ¿qué pasa si se pierde? Si se pierde, ¿qué significa eso? ¿Que continúan ustedes matándose entre hermanos otros 50 años? Me parece que eso no es justo. Y entonces, ¿para qué someter a un referéndum lo que les ha tomado meses, trabajo, perseverancia, humildad, flexibilidad a las partes para ir negociando e ir llegando a acuerdos sobre los diferentes puntos que el gobierno puso en la agenda sobre la mesa de negociación? Ese es mi punto. Presidente, las FARC se oponen a este referendo y en respuesta pues han dicho que lo que consideran que debe hacerse es una asamblea constituyente. ¿Qué opinión tiene usted frente a este mecanismo? La constituyente la entiendo menos. La constituyente, bueno, yo no tengo la información adecuada, quizás para opinar sobre eso, pero someter esto a una constituyente, si acaban de tener una constituyente en el año 91, realmente eso lo entiendo menos. Pero sí entiendo la posición del presidente Santos y del gobierno de que le da mucho más legitimidad a los acuerdos obtenidos con las FARC, el que el pueblo colombiano se manifiesta en las urnas y vote a favor. Pero repito, ese voto concienzudo no va a ser fácil. En mi segundo gobierno aquí yo tuve que llamar a un referéndum y la gente fue muy confundida a las urnas. Tenían que votar sobre si apoyábamos un tratado de libre comercio con Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos, y los que estaban a favor dieron argumentos que no todos fueron válidos y ciertos, y los que estaban en contra también dieron argumentos creando mucho miedo, y al final el elector terminó teniendo confianza en que yo le pedía que votaran que sí, y votamos a favor, pero tan solo se ganó por 50,000 votos en un país muy pequeño como Costa Rica. Pero si se hubiera perdido, hubiéramos sido el único país en el mundo que le hubiera dicho a Estados Unidos y a Centroamérica y a República Dominicana: no queremos tener libre comercio con ustedes. Y esto porque la información no siempre llega de manera muy objetiva. Con un acuerdo de paz es todavía más complejo. La gente no va a saber y entender todos los puntos de la negociación. ¿Y por qué no confiar entonces en la buena fe y en la sabiduría de los negociadores, tanto los de la FARC como los que han representado al gobierno, y que nos baste eso, y que si se han puesto de acuerdo, pues que entre en vigencia el acuerdo una vez que, si se requiere legislación, pues serían entonces las cámaras de Colombia, la Cámara Baja de Diputados y el Senado, los que tengan que votar sobre lo acordado en La Habana, pero no someter esto a la participación del pueblo, que repito, aunque le da mucha legitimidad, mi temor es que la gente no va a saber por qué está votando, porque el conocimiento que obtiene de parte de los medios de comunicación, cada uno de los medios de comunicación va a tomar partido en esto. Unos van a estar a favor de que se apruebe, otros van a estar en favor de que se rechace. Y a mí me da mucho temor el rechazo, porque no quiero ver sufrir a ese pueblo que ha sufrido demasiado durante 5 décadas por mucho más tiempo. Expresidente Arias y Premio Nobel de Paz de 1987, le agradezco por ese tiempo que le ha concedido al programa La Noche. Su perspectiva internacional y con la experiencia que usted tuvo en los procesos de paz es muy útil en ese momento para Colombia y América Latina. Ha sido un placer para mí. Muy buenas noches. A ustedes, muchas gracias. Nos vamos a una primera pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos analizando con nuestros panelistas estas declaraciones que nos ha entregado desde una óptica internacional el Premio Nobel de Paz
que pues de alguna forma critica este referendo que está siendo propuesto en Colombia, pero pues apoya el proceso de paz que adelanta el presidente Juan Manuel Santos con el grupo terrorista de las FARC. Ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.